¿Alguna vez has sentido la ira de una traición familiar que se vuelve en contra de quien la provoca? En esta impactante historia de drama familiar en España, sigue el viaje de una mujer exitosa pero subestimada por su propia sangre. En una fiesta de compromiso en las nevadas montañas de los Pirineos, su hermano la humilla públicamente, presentándola como un fracaso ante su jefe. Pero lo que comienza como una noche de vergüenza se transforma en un torbellino de revelaciones, donde secretos ocultos salen a la luz y el karma actúa sin piedad. Explora temas de venganza familiar, abuso emocional y justicia poética en un entorno español auténtico, con giros que te mantendrán al borde del asiento. Esta historia de drama familiar resalta cómo la arrogancia puede derrumbar imperios personales, recordándonos que nadie escapa a las consecuencias de sus actos. No te pierdas esta narrativa cargada de emoción y lecciones de vida. Mi nombre es Elena Ruiz. Si los 38 años de vida en los márgenes de la familia López me habían enseñado algo, era que la humillación se servía mejor con cava reserva y un público cautivo. El aire dentro del refugio Nieve Cristal era no solo cálido, sino asfixiante, cargado con el aroma de lirios caros, solomillo asado y ese perfume empalagoso específico del dinero viejo que intenta parecer nuevo. Afuera, el invierno en los Pirineos catalanes hacía de las suyas. La estación de Baqueira estaba sepultada bajo medio metro de nieve fresca, y el viento de las montañas era suficiente para congelarte el aliento en los pulmones. Pero adentro, bajo el resplandor ámbar de las lámparas de araña que probablemente costaban más que mi primer coche, la temperatura subía. Yo estaba cerca de una columna envuelta en luces de hadas, sosteniendo un vaso de agua con gas que no tenía intención de terminar. Llevaba un vestido negro sencillo, entallado y completamente olvidable. Ese era el punto. En mi línea de trabajo, no quieres que te recuerden por tu atuendo. Soy consultora independiente en reestructuración financiera. Ese es el término educado. En realidad, soy la persona a la que llaman los dueños de pequeñas empresas cuando están a 3 meses de la quiebra y necesitan a alguien que corte la podredumbre de sus libros con un bisturí. Me dedico a verdades duras y tinta roja. Soy buena en eso porque no dejo que la emoción nuble la aritmética. Pero aquí, en la fiesta de compromiso de mi hermano, no era la experta. Era el accesorio. Javier López tenía 33 años, 5 menos que yo, y se movía por la sala con la energía frenética y brillante de un hombre que sabe que es el centro del universo. Llevaba un traje azul marino que le quedaba un poco demasiado perfecto. El tipo de sastrería que sugería vanidad más que clase. Javier era gerente en Transporte Cresta Azul. A oídos de mis padres, prácticamente dirigía la logística de todo el noroeste peninsular. Para cualquiera que mirara realmente el organigrama, era un funcionario de nivel medio con talento para adjudicarse méritos y una aterradora falta de atención al detalle. Lo observé desde el otro lado de la sala. Reía demasiado fuerte a un chiste hecho por un hombre de traje gris. Su prometida, Sofía King, estaba a su lado. Sofía tenía 26 años, radiante, y miraba a Javier con una adoración que me hacía doler el pecho con un dolor sordo y fantasma. Ella no sabía. No sabía de las tarjetas de crédito al límite, de las esquinas que recortaba, ni de cómo reescribía la historia para hacerse el héroe de cada relato. Miré mi reloj. Eran las 8:45.
Calculé que podía escabullirme por la puerta lateral en 15 minutos sin armar un escándalo. Me equivoqué. Elena, la voz de Javier cortó el zumbido bajo de la conversación como un vaso caído. Me hizo un gesto. Su sonrisa tensa y depredadora. Dudé. Pero mi madre, María, estaba a 3 pies de distancia, hablando con una prima. Se volvió, entrecerrando ligeramente los ojos. El mensaje era claro: no nos avergüences. Ve con tu hermano. Dejé mi vaso en una bandeja que pasaba y caminé hacia él. La moqueta era lo suficientemente mullida para tragarse el sonido de mis tacones. Al acercarme, vi con quién hablaba Javier. El hombre del traje gris era Carlos Mendoza. Conocía el rostro. Por supuesto. Había investigado transporte Cresta Azul antes de venir aquí. Un hábito de mi profesión. ¿Carlos Mendoza tenía 59 años? Era el CEO y fundador de la empresa. Era una leyenda en logística. Un hombre que había empezado con un camión y construido un imperio. En persona, era intimidante. Estaba perfectamente quieto, sosteniendo un whisky. No bebía. Observaba la fiesta con el escrutinio desapegado de un halcón vigilando ratones de campo. No parecía estar divirtiéndose. Parecía estar trabajando. Javier extendió la mano y me agarró el brazo. Su agarre era firme. Posesivo. Como un niño que agarra un juguete que está a punto de romper. Me arrastró al pequeño círculo de espacio que el poder crea a su alrededor. Señor Mendoza, dijo Javier, bajando una octava la voz. Intentando un tono de camaradería íntima que no se había ganado. Quiero presentarle a alguien. Esta es mi hermana. Elena. Carlos Mendoza desvió la mirada. Me miró. Sus ojos eran de un azul pálido helado, rodeados por una red de arrugas que hablaban de noches largas y decisiones duras. No sonrió. Solo evaluó. Elena Ruiz, dije, extendiendo la mano. Es un placer. Señor Mendoza. Tomó mi mano. Su agarre fue seco y breve. Ruiz, preguntó. Su voz un grave ronco. No López. Mantuve mi apellido de casada, dije simplemente. Incluso después del divorcio. Es un espíritu distintivo. Mi padre, Antonio, intervino, apareciendo de repente a mi lado. Sostenía una copa de vino tinto. Su rostro sonrojado por el orgullo de la velada. Siempre lo ha sido, rió Javier. Un sonido agudo y ladrador. Dio una palmada en mi hombro. Pesada y condescendiente. Lo que papá quiere decir. Señor. Es que Elena aquí es la precaución a mi cola. Yo soy el que siguió las reglas. Escaló la escalera en Cresta Azul. Elena. Hizo una pausa para efecto. Mirando alrededor para asegurarse de tener audiencia. ¿Unos pocos invitados cercanos? Amigos de la familia. Se volvieron a escuchar. Bueno. Digamos que es el fracaso de nuestra familia. El silencio que siguió fue absoluto. No era un silencio cómodo. Era el vacío sellado al vacío de una sala donde el oxígeno ha sido succionado. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. No por vergüenza,
sino por un frío y familiar agotamiento. Esta era la dinámica. Siempre había sido la dinámica. Javier. El sol dorado. Elena. La sombra oscura proyectada detrás para hacerlo brillar más. Mi madre rió. Un sonido tintineante y quebradizo. Oh. Javier. No seas tan dramático, dijo. Aunque sus ojos eran duros en los míos. Elena solo eligió un camino diferente. Nunca le han importado mucho los estándares que valoramos. ¿Verdad? Querida. El éxito se ve diferente para todos. Exacto, acordó mi padre. Tomando un sorbo de su vino. Sonrió a Mendoza. Una mirada conspiradora que decía, ya sabes cómo es con los hijos descarriados. La queremos de todos modos. Aunque esté raspando para sobrevivir. Me quedé allí. Congelada. Tenía 38 años. Era dueña de mi propia casa. Había salvado 3 fábricas en Barcelona de la liquidación en los últimos 2 años sola. Mi cuenta bancaria estaba más sana que la de mis padres y Javier combinados. Pero en esta sala, bajo estas luces, nada de eso importaba. Era solo Elena. El fracaso. La divorciada. La decepción. Miré a Javier. Estaba radiante ante su jefe. Esperando la validación. Esperaba que Carlos Mendoza riera. Le diera una palmada en la espalda. Se uniera por el peso compartido de parientes decepcionantes. Pero Carlos Mendoza no rió. Ni siquiera parpadeó. Me estaba mirando. Su mirada se había intensificado. Perdiendo su calidad desapegada. Miraba mi rostro. Luego mis manos. Y de vuelta a mis ojos. Era una mirada de reconocimiento. Pero no del tipo casual. Era la mirada de un hombre intentando resolver un rompecabezas que pensaba haber terminado años atrás. Inclinaba ligeramente la cabeza. Como escuchando una frecuencia que solo él podía oír. Fracaso, repitió Carlos suavemente. La palabra sonaba pesada en su boca. La sonrisa de Javier vaciló. Solo una broma. Señor. Ya sabe. Rivalidad entre hermanos. Carlos giró la cabeza lentamente para mirar a Javier. El movimiento era mecánico. Terroríficamente preciso. El calor había desaparecido del rostro del hombre mayor. Reemplazado por una neutralidad en blanco y aterradora. La llamas fracaso, dijo Carlos. No era una pregunta. Bueno. Quiero decir, tartamudeó Javier. Su confianza evaporándose como niebla. Trabaja en una pequeña oficina en el centro. Sin gran título corporativo. Solo luchando. Ya sabe cómo es. Carlos me miró de nuevo. Elena Ruiz, dijo otra vez. Lo dijo como probando el peso de las sílabas. Luego hizo algo que erizó el vello de mi nuca. Se acercó más a mí. Ignorando completamente a mi hermano. Reestructuración independiente, murmuró. Barcelona. 1999. No. 2010. La auditoría de distribución. Parpadeé. Sorprendida. Perdón. Carlos sacudió ligeramente la cabeza. Como aclarando un pensamiento.
Me miró con una intensidad profunda e ilegible. Luego se volvió hacia mi hermano. La atmósfera en el círculo cambió violentamente. Mi padre bajó su copa de vino. Mi madre dejó de sonreír. Sofía, que había estado aferrada al brazo de Javier, dio medio paso atrás, sintiendo el cambio en la presión barométrica. Javier, dijo Carlos. Su voz era suave, apenas por encima de un susurro. Pero en el silencio de nuestro círculo, sonó como un trueno. Mañana por la mañana. A las 8. Señor, preguntó Javier. Estaba sudando ahora. Una gota de transpiración bajaba por su sien. A las 8, continuó Carlos. Su voz desprovista de emoción. Quiero que estés en mi oficina y que traigas los archivos físicos para el reembolso del evento. Todo lo que presentaste para esta fiesta, el lugar, el catering, la banda. El rostro de Javier se volvió gris. Las copias digitales están todas en el sistema. Señor. Las aprobaciones están. No pedí copias digitales, interrumpió Carlos. No alzó la voz. No tenía que hacerlo. Quiero los contratos físicos. Los acuerdos con proveedores. Las facturas originales y el rastro completo de auditoría para el alta de proveedores que aprobaste el mes pasado. Mi hermano parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Su boca se abría y cerraba. Pero no salía sonido. La mención al alta de proveedores le golpeó más fuerte que el resto. Todo ello, dijo Carlos. En mi escritorio. No llegues tarde. Carlos Mendoza me miró una última vez. No había piedad en sus ojos. Había algo más, respeto. Quizás. O curiosidad. Me dio un solo asentimiento agudo. Reconociéndome como igual. Antes de girar sobre sus talones y alejarse. Dejó un cráter de silencio detrás. La música del cuarteto de cuerdas pareció irrumpir de nuevo en el vacío. Estridente y burlona. Mi madre fue la primera en hablar. Bien, susurró. Su voz temblando. Eso fue extraño. ¿Por qué querría trabajar en sábado? Mi padre frunció el ceño. Mirando a Javier. Javier. ¿Está todo bien? Sonaba serio. Javier estaba mirando el espacio donde había estado su jefe. La arrogancia se había ido. Despojada para revelar al chico aterrorizado debajo. Parecía enfermo. Está bien, croó. Solo cumplimiento estándar. Es un purista. No es nada. Pero sus manos temblaban. Miré a Sofía. Estaba mirando a Javier. Con los ojos muy abiertos. Miró de él a mí. Y por primera vez. Vi un destello de duda en su mirada. Bajó la vista al anillo de diamantes en su dedo. Luego de vuelta a su prometido. Que actualmente hiperventilaba en un smoking de 5.000 euros. Me voy a ir, dije. Mi voz sonaba notablemente estable. Incluso para mis oídos. Elena. Espera, espetó mi madre. Volviendo su ansiedad hacia su objetivo habitual. ¿Lo has molestado? No sé qué hiciste. Parada ahí pareciendo una directora de funeraria. Pero molestaste al señor Mendoza. No dije una palabra. Madre,
repliqué. Nunca lo haces. Ese es el problema. Solo te paras ahí y haces que todos se sientan incómodos. Los miré. Mi familia. Las personas que habían tomado mi fondo universitario para pagar el primer coche de Javier porque él necesitaba movilidad para sus prácticas. Las personas que me decían que dejara de hablar de dinero porque era impropio. Mientras secretamente me pedían firmar préstamos que nunca pretendían pagar. Buenas noches. Antonio. Buenas noches. María, dije. No los llamé mamá y papá. Había dejado de hacerlo años atrás. Me volví hacia Javier. No me miraba. Estaba mirando su teléfono. Sus pulgares volando por la pantalla. Probablemente intentando borrar evidencia que no se podía borrar. Felicidades por el compromiso. Javier, dije suavemente. No respondió. Caminé alejándome. Caminé a través de la multitud de gente riendo y bebiendo. Pasando la escultura de hielo de un cisne que se derretía lentamente en un charco. Y salí por las pesadas puertas de roble. El frío me golpeó como un golpe físico. La temperatura había bajado. Probablemente 10 grados bajo cero con el viento. La nieve caía más fuerte ahora. Copos blancos arremolinándose en los haces de luz de los postes del aparcacoches. Le entregué mi ticket al aparcacoches. Era un chico joven tiritando en su chaqueta. Le presioné un billete de 20 euros en la mano. Mantente caliente, dije. Cuando mi SEAT llegó, un coche práctico. ¿De 5 años? Pagado en efectivo, subí y cerré la puerta. El silencio del coche era un santuario. Agarré el volante. El cuero mordiendo mis palmas frías. Me senté allí un momento. Viendo la nieve acumularse en el parabrisas antes de encender los limpiaparabrisas. Mi corazón latía contra mis costillas. No por el insulto. Estaba acostumbrada a los insultos. Había construido un callo sobre esa parte de mi alma hacía mucho tiempo. No. Mi corazón corría por lo que Carlos Mendoza había dicho. La auditoría de distribución de 2010. ¿Por qué el CEO de una empresa de logística de 1.000 millones de euros miraría a una consultora cualquiera y vería un fantasma de 14 años atrás? ¿Y por qué? Al mirar a mi hermano. Su gerente estrella. ¿Decidió de repente sacar el equivalente financiero de un arma de asesinato de la funda? Javier estaba en problemas. Eso era obvio. El pánico en sus ojos cuando Mendoza mencionó el alta de proveedores era el pánico de un hombre que sabe que lo han pillado con la mano en la masa. Pero eso no era lo que mantenía mis manos apretadas en el volante mientras navegaba por la traicionera carretera helada alejándome del refugio. Era la forma en que Carlos Mendoza me había mirado. No me había mirado como a un fracaso. Me había mirado como si fuera la única persona en la sala que realmente importaba. Y por primera vez en mi vida. Eso me aterrorizaba más que ser invisible. Conduje hacia la oscuridad. La nieve arremolinándose en mis faros como estática. Dejando atrás el calor y las mentiras del refugio nieve cristal. Pero tenía una sensación. Una sensación pesada y hundida en mis tripas. De que el frío apenas comenzaba. Y cualquiera que fuera la deuda que Javier había acumulado en su arrogancia. La factura estaba llegando. Y de alguna manera. Mi nombre estaba en la factura. El trayecto de vuelta a Biela fue un borrón de líneas blancas y nieve cayendo.
Un túnel hipnótico que usualmente me ayudaba a descomprimirme. Pero esa noche, el silencio de mi pequeña casa no ofrecía consuelo. Eran las 3 de la madrugada. Mi cocina estaba oscura, salvo por la luz azul del reloj digital del microondas. Me senté en la pequeña isla de desayuno, mis manos envueltas alrededor de una taza de café que se había enfriado una hora atrás. No lo bebí. Solo miré la superficie negra del líquido, viendo mi propio reflejo distorsionado en la cerámica sombría. ¿Por qué lo acepté? Esa era la pregunta que había estado carcomiendo el revestimiento de mi estómago desde que salí del refugio Nieve Cristal. No era una pregunta nueva. Era una pregunta tan vieja como mi adolescencia. Una radiación de fondo constante en mi vida como López. ¿Por qué me quedé allí inmóvil y muda mientras mi hermano me presentaba como un fracaso? ¿Por qué dejé que mi madre excusara mi existencia? ¿Por qué dejé que mi padre me mirara con esa mezcla distante de lástima y decepción? Conocía la respuesta. Por supuesto. Era condicionamiento. Era la memoria muscular de una vida dedicada a mantener la paz. Si me quedaba callada, el momento pasaba. Si contraatacaba, me convertía en el problema. Me convertía en la difícil. La histérica. La que no podía dejar que las cosas fueran felices. Así que tragaba la humillación. La metabolizaba como un veneno al que había desarrollado inmunidad, dejándola asentarse en mis huesos para que el resto pudiera fingir que éramos una familia normal y funcional. Pero esa noche se sentía diferente. No era solo la humillación. Era la forma en que Carlos Mendoza me había mirado. Como si me viera de verdad. No como la sombra de Javier, sino como alguien con valor propio. Y eso, de alguna manera, desenterraba todo lo que había enterrado. Me levanté, dejando la taza en el fregadero. Caminé a mi estudio. Una habitación pequeña con un escritorio de madera y estanterías llenas de archivos. Encendí mi ordenador. Era una máquina vieja, pero confiable. Abrí el navegador y tecleé, Transporte Cresta Azul Auditoría 2010. No esperaba encontrar mucho. Las auditorías internas rara vez se filtraban al público. Pero allí estaba. En un foro de logística olvidado. Un hilo de 2012. Un usuario anónimo hablaba de una auditoría de distribución en Barcelona, que había salvado a la empresa de un escándalo mayor. Mencionaba a una consultora joven, ER, que había descubierto irregularidades en los contratos de proveedores. No daba detalles. Pero el tono era de admiración. Ella cortó el cáncer antes de que se extendiera. Cerré los ojos. 2010. Yo tenía 22 años. Recién salida de la universidad. Trabajando como asistente en una firma de contabilidad en Barcelona. Me habían asignado a un proyecto para Cresta Azul. Era mi primera auditoría real. Encontré discrepancias en los registros de distribución, facturas infladas, proveedores fantasma. Lo reporté. Pensé que era rutina. Nunca supe que llegó a los altos mandos. Nunca supe que Carlos Mendoza lo recordaba. Y ahora, 14 años después, él me reconoció. No por mi nombre. Por mi trabajo. Por la integridad que Javier nunca tuvo. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Javier.
Elena. Necesito hablar. Es urgente. Lo ignoré. Sabía lo que vendría. El pánico. Las súplicas. La culpa proyectada. Pero esta vez. No sería yo quien limpiara el desastre. Apagué el ordenador y me fui a la cama. El sueño no llegó fácilmente. Soñé con nieve cayendo. Enterrando secretos que se negaban a quedarse enterrados. A la mañana siguiente. El sol invernal filtraba a través de las persianas, proyectando rayas de luz en el suelo de madera. Me preparé un café fuerte y revisé mis correos. Tenía un nuevo cliente, una pequeña bodega en Rioja al borde de la insolvencia. Pero mi mente estaba en otra parte. En Javier. En lo que Mendoza encontraría en esos archivos. Mi teléfono sonó. Era mi tía Juana. Juana era la hermana mayor de mi padre. La única en la familia que siempre había visto a través de las fachadas. Vivía en una casa modesta en las afueras de Biela. Y era la guardiana de los secretos familiares. Elena. Cariño, dijo. Su voz temblando ligeramente. Necesito contarte algo. Es sobre el fondo fiduciario de tu abuelo. El abuelo Walter había sido un hombre de negocios modesto. Dueño de una flota de camiones en los años 70. Murió cuando yo tenía 10 años. Dejando un fondo fiduciario para sus nietos. Se suponía que era para educación o un inicio en la vida. Juana me explicó que mis padres habían accedido a él ilegalmente, retirando mi parte para pagar la educación privada de Javier. Lo hicieron cuando eras joven. Pensaron que no lo notarías. Pero yo lo supe. Tengo los documentos. Colgué. Aturdida. No era solo el dinero. Era la traición sistemática. Siempre había sido el sacrificio. Siempre la que pagaba el precio para que Javier brillara. Esa tarde. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Dana Ruiz. Jefa de cumplimiento en Cresta Azul. Señorita Ruiz, dijo. El señor Mendoza me pidió que la contactara. Hemos revisado los archivos que Javier trajo. Hay irregularidades graves. Facturas falsificadas. Un proveedor fantasma que resulta ser una LLC registrada a nombre de su prometida. Ha desviado 42.000 euros en reembolsos de eventos. Necesitamos un auditor externo independiente. ¿Está disponible? Acepté. No por venganza. Por profesionalismo. Pero en el fondo. Sabía que esto era el karma girando el cuchillo. Los siguientes días fueron un torbellino. Revisé los libros en las oficinas de Cresta Azul en Barcelona. Encontré más, no solo el desvío, sino corte de esquinas en contratos de transporte. Violaciones de normativas europeas de logística. Javier había estado cortando costos para inflar sus bonos, poniendo en riesgo la seguridad de los envíos. Reporté todo. Mientras tanto, Javier intentaba contraatacar. Recibí correos anónimos acusándome de conflicto de intereses. Un intento de hackeo a mi sitio web profesional. Sabía que era él. Era torpe. Trasebel. Llevé las evidencias a la policía. El IP llevaba a la casa de mis padres. La confrontación final llegó en una sala de juntas en la sede central. Javier fue llamado a una reunión con el consejo.
Yo observaba desde una sala adyacente, a través de un espejo unidireccional. Carlos Mendoza presidía, flanqueado por Dana y un abogado. Miguel Carver. Javier López, dijo Mendoza. Su voz como granito. Explícate. Javier sudaba. Su traje arrugado. Es un malentendido. Señor. Las facturas son legítimas. Kinevent Logistics es un proveedor real. Kinevent Logistics, intervino Dana, es propiedad de tu prometida. Has aprobado pagos por servicios no prestados. 42.000 euros en 3 meses. Javier palideció. Ella me ayudó con la fiesta. Es legal. Y el intento de hackeo, agregó Miguel. ¿Usaste el ordenador de tus padres para enviar correos spoofing? Intentando incriminar a tu hermana. Tenemos los logs. Javier se levantó, derribando su silla. Esto es una trampa. Es ella. Es Elena. Me tiene envidia desde la fiesta de compromiso. Está celosa porque yo soy el éxito y ella nada. Lo plantó ella. Es la hacker. Elena Ruiz es una auditora independiente actuando bajo instrucciones de este consejo, dijo Mendoza. Su voz helada. Se ha conducido con integridad profesional absoluta. Lo que es más de lo que puedo decir de ti. Es una serpiente, gritó Javier. Paseaba ahora. ¿Gestos salvajes? Saliva volando. Los manipuló a todos. Van a creer la palabra de una divorciada amargada por encima de su gerente regional top. Exgerente, corrigió Mendoza. ¿Qué? Estás despedido, dijo Mendoza. Efectivo inmediatamente. Por causa, mala conducta grave. Fraude. Malversación. Espionaje corporativo. No puedes hacer eso, susurró Javier. También presentamos una demanda civil para recuperar los 42.000 euros más los costos de la investigación, agregó Miguel. Y respecto al robo de identidad de tu hermana y el uso del ordenador de tus padres para cometer fraude electrónico. Entregamos ese archivo al fiscal. Javier parecía haber sido disparado. La policía. Intentaste incriminar a una mujer inocente, dijo Mendoza. Intentaste destruir su carrera para cubrir tu incompetencia. No toleramos depredadores en Cresta Azul. Javier se quedó en el centro de la ruina de su vida. El silencio se extendió. Largo e insoportable. Miró a Mendoza. Miró a Dana. Miró la silla vacía donde había estado un asesor. Luego, lentamente, giró la cabeza. Miró directamente al espejo. No podía verme. Sabía que el vidrio era reflectante de su lado. Solo veía su propio rostro aterrorizado y sudoroso. Pero sabía. Sabía que yo estaba allí. Sabía que había visto cada segundo. Su expresión cambió. El miedo permanecía. Pero debajo. Un odio profundo y ardiente cuajaba sus rasgos. No parecía mi hermano. Parecía un animal atrapado dándose cuenta de que la jaula estaba cerrada. Elena, articuló. No lo dijo en voz alta. Solo formó la forma de mi nombre. La seguridad espera afuera, dijo Mendoza. Te escoltarán a tu coche. No regreses a este edificio. Javier miró el espejo un segundo más.
Luego se volvió y salió. No tomó su portafolios de cuero. Caminó encorvado. El rebote GAN. La energía extinguida. Exhalé largamente. Mis manos agarraban los brazos de mi silla tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Estaba hecho. Salí de la sala de observación y entré en la sala de juntas. Mendoza levantó la vista. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Mi voz era estable. Procederemos con las presentaciones esta tarde, dijo Miguel. El informe policial se enviará antes de las 5. Gracias, dije. Por manejarlo limpiamente. Se lo hizo a sí mismo, dijo Dana. Recogiendo los archivos. Nunca vi a alguien autodestruirse tan completamente. Salí del edificio poco después. El sol invernal era cegadoramente brillante sobre la nieve. Un contraste stark con la penumbra de la sala. Mi teléfono vibró. Esperaba un texto odioso de Javier o un voicemail gritando de mi madre. En cambio, era un mensaje de tía Juana. Elena. Vienen todos a mi casa esta noche. Antonio. María. Javier. Sofía. Quieren un consejo de guerra. Les dije que sí. Pero solo si ponemos todo sobre la mesa. No más secretos. Quiero que vengas. Elena. Por favor. Terminemos esto. Miré la pantalla. Una cena familiar. El escenario tradicional para todas nuestras disfunciones. Usualmente, la evitaría. Me escondería en mi casa y les dejaría tejer sus historias. Les dejaría pintarme como la villana mientras lamía mis heridas en silencio. Pero no hoy. Hoy tenía la verdad en un maletín. Hoy tenía el respaldo de una corporación de 1.000 millones y la ley. Hoy no era el fracaso. Tecleé de vuelta. ¿A qué hora? Juana. A las 7. Estaré allí. Entré en mi coche. No fui a casa. Conduje a la oficina del abogado que había contratado el día anterior. Necesitaba recoger un último documento. Javier pensaba que había perdido por un glitch. Pensaba que había perdido por mala suerte. Esa noche. Iba a mostrarle a él y a mis padres exactamente por qué habían perdido. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a hacer lo que mejor hacía. Iba a reestructurar la dinámica familiar. Y esta vez no habría paracaídas dorado para el pasivo. El camino de entrada a la casa de mi tía Juana estaba cubierto por una fina capa de hielo fresco. Eran las 7. Las ventanas de la casa de una planta pequeña brillaban con una luz amarilla cálida y engañosa. Desde la calle. Parecía una postal de domesticidad suburbana. Dentro. Sabía que era un tribunal. Aparqué mi coche junto al SUV de mi padre. El que legalmente pagaba yo. Pero nunca había conducido. Tomé un momento para revisar mi reflejo en el retrovisor. No parecía la mujer que había estado en la esquina del refugio Nieve Cristal unos días atrás. Sosteniendo un vaso de agua y esperando ser invisible. Parecía aguda. Parecía lista. Caminé por el sendero y abrí la puerta sin llamar. La sala de estar estaba abarrotada. Mis padres, Antonio y María, estaban sentados en el sofá floral.
Su postura rígida y defensiva. Javier se sentaba en el sillón de la esquina. Parecía Oufel. La arrogancia que usualmente definía sus rasgos se había disuelto, dejando un rostro pálido y sudoroso y ojos que dartaban por la sala como un animal atrapado. Sofía se sentaba en una silla de madera cerca de él, pero no a su lado. Lloraba en silencio, retorciendo un pañuelo en sus manos. Tía Juana estaba junto a la chimenea. Parecía aterrorizada, pero estaba erguida. Elena está aquí, dijo Juana. Su voz vaciló, pero no retrocedió. Podemos empezar. Esto es ridículo, espetó mi padre, levantándose. No necesitamos una intervención. Javier cometió un error en el trabajo. Necesitamos figuring out cómo girarlo. No sentarnos señalando con el dedo. Siéntate. Antonio, dijo Juana. Era la primera vez en 40 años que la oía darle una orden. Estaba tan shocked que se sentó. Nadie gira nada esta noche, continuó Juana. Esta noche decimos la verdad. Caminó a la mesa de café y colocó el sobremanila en el centro. Elena sabe sobre el fondo fiduciario, dijo Juana. Mi madre jadeó. Miró a Juana con puro veneno. Prometiste. Juraste por la tumba de mamá. Juré proteger a la familia, dijo Juana. Pero tú no protegiste a la familia. María. Canibalizaste a una hija para alimentar al otro. Juana abrió el sobre y extendió los documentos. El resguardo de retiro de 2005. La orden de transferencia firmada por mi padre. Walter dejó ese dinero para todos los nietos, dijo Juana, mirando a Javier. 60.000 euros de la parte de Elena. Lo tomasteis cuando ella tenía 19. La dejasteis trabajar en 2 empleos. La dejasteis sacar préstamos que aún paga intereses. Y se lo disteis a Javier para un colegio privado del que apenas se graduó. Javier miró al suelo. No lo negó. Siempre lo había sabido. Hicimos lo necesario, dijo mi padre. Su voz subiendo en esa cadencia bully familiar. Javier necesitaba el entorno. Es sensible. Necesitaba las conexiones. Elena. Elena es dura. Mírala. Lo logró. No. Es exitosa. La hizo más fuerte. No me hizo más fuerte. Antonio, dije, adentrándome más en la sala. Me hizo cansada. Caminé a la mesa y coloqué mi propia carpeta encima de los papeles de Juana. ¿Y el coche? Pregunté. ¿Eso también para hacerme más fuerte? Miré a Sofía. Mis padres conducen un SUV de 48.000 euros. Está registrado a mi nombre. Falsificaron mi firma para obtener el préstamo porque su crédito estaba destruido por sacar a Javier de su último desastre. Lo descubrí ayer. Sofía levantó la vista. Sus ojos anchos con horror. Robasteis su identidad. No es robar, lloró mi madre. Son recursos familiares. Somos una unidad. Cuando Javier consiga su gran ascenso, iba a pagarlo todo. Solo estábamos puenteando el gap. No hay ascenso. Mamá, susurró Javier. Por supuesto que sí, insistió ella, extendiendo la mano hacia él. Es solo un malentendido.
Llamaremos al señor Mendoza. Explicaremos. Elena puede explicar. Es la consultora. Puede arreglar el papeleo. No puedo arreglarlo, dije. Porque yo fui quien lo reportó. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre me miró como si hubiera sacado un cuchillo y apuñalado a Javier en el pecho. Tú, susurró. Reportaste a tu propio hermano. Reporté un fraude, dije. Reporté 42.000 euros robados a través de una empresa fantasma. Reporté el robo de propiedad intelectual de un empleado. Y reporté el intento de incriminar a una auditora externa. Tu egoísta. Celosa pequeña. Mi padre se abalanzó hacia mí. Su rostro púrpura de rabia. La puerta principal se abrió detrás de mí. Dos hombres entraron al pasillo. ¿El aire frío arremolinado alrededor de ellos? Trayendo el aroma de invierno y lana cara. Eran Carlos Mendoza y Miguel Carver. Mi padre se congeló. Reconoció el poder en la sala inmediatamente. Carlos Mendoza no solo parecía un CEO. Parecía un juicio. Señor Mendoza, croó Javier. Intentó levantarse, pero sus piernas parecieron fallarle. Siéntate, dijo Mendoza. Su voz no era alta, pero llevaba un peso que aplastaba el aire en la sala. Mendoza caminó pasando por mí y se paró ante la mesa de café. Bajó la vista a los papeles que Juana había extendido. Miró el resguardo de retiro del fondo fiduciario de Walter. Walter era un hombre de honor, dijo Mendoza suavemente. Miró a mi padre. Lo conocí. Se sentó en el consejo de la caja comunitaria conmigo hace 30 años. Hablaba de su legado. Quería que sus nietos tuvieran un inicio justo. Mendoza recogió el papel. Le robasteis eso a él, dijo Mendoza a Antonio. Y se lo robasteis a ella. Esto es un asunto familiar privado, tartamudeó Antonio. Su bravuconería evaporándose. No tiene derecho a estar en esta casa. Tengo todo el derecho, dijo Mendoza. Porque ayer por la tarde un ordenador registrado en esta dirección se usó para intentar un fraude electrónico federal contra mi empresa. Eso trae vuestra casa a mi jurisdicción. Miguel Carver dio un paso adelante. Sostenía un documento legal en la mano. Javier López, dijo Miguel. Su tono profesional y aburrido. Por la presente se te notifica la terminación por causa de transporte Cresta Azul. También te servimos con una demanda civil para la recuperación de 42.000 euros en fondos malversados. Más honorarios legales y costos de investigación. Le entregó los papeles a Javier. Javier no los tomó. Cayeron en su regazo. Además, continuó Miguel, volviéndose a Sofía. Hemos nombrado a Kinevent Logistics S.L. como codemandada. Ya que eres la agente registrada. Señora King. Necesitarás retener consejo. Subpuenaremos tus registros bancarios para rastrear el flujo de fondos. Sofía soltó un sonido que era medio grito. Medio sollozo. No. Mi padre es guardia civil. No podéis involucrar a mi familia. No sabía. Javier me dijo que era legal. Se volvió hacia Javier, golpeándolo en el pecho con sus puños. Mentiros. Me dijiste que era un bono. Me dijiste que lo manejabas. Destruiste mi familia. Javier intentó apartarla.
Sof. Para. Por favor. Puedo arreglarlo. No puedes arreglar nada, gritó ella. Agarró su bolso y corrió hacia la puerta. No miró atrás. El anillo de compromiso aún estaba en su dedo. Pero sabía que no lo estaría por la mañana. Javier no es el único en problemas, dijo Miguel. Mirando a mis padres. Hemos entregado los logs de IP respecto al email spoof y el robo de identidad al fiscal. Están muy interesados en cómo se abrió un préstamo de coche con una firma falsificada. Mi madre empezó a llorar. Un sonido alto y gemebundo. Por favor. Por favor, no lo llevéis a la cárcel. Es un buen chico. Solo cometió un error. Tiene 33 años. María, dije. No es un chico. Elena. Ayúdanos, suplicó mi padre. Cambiando tácticas instantáneamente. Parecía viejo y patético. Habla con ellos. Eres la consultora. Diles que podemos hacer un plan de pagos. No dejes que arruinen nuestro nombre. Somos tus padres. Los miré. Miré a las personas que me habían criado para ser una utilidad. Una herramienta para usar y descartar. Sentí una extraña sensación de calma. La ira se había ido. El dolor se había ido. Solo había claridad. Ya hablé con la policía, dije. Presenté la declaración jurada por robo de identidad esta mañana. El coche ya no es mi problema. Es evidencia. ¿Enviarías a tu padre a prisión? Susurró Antonio. Estabais dispuestos a enviarme a mí a prisión para cubrir el robo de Javier, dije. Le dejasteis usar vuestro ordenador para incriminarme. No os importaba si perdía mi carrera. No os importaba si perdía mi libertad. Solo os importaba que Javier no fuera atrapado. Me volví a Mendoza. ¿Hay algo más? ¿Señor Mendoza? No, dijo Mendoza. Miró a Javier. Que estaba hundido en la silla. Llorando en sus manos. Javier no fue saboteado. Señor López. Fue grabado. Cada pulsación. Cada mentira. Construyó su propia jaula. Mendoza se volvió hacia mí. Esperaré en el coche. Elena. Él y Miguel se fueron. La puerta se cerró. Dejando un silencio pesado en su estela. Javier levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Elena, dijo. Su voz era un ronquido. Elena. Por favor. Soy tu hermano. No tengo nada. Sofía se fue. El trabajo se fue. Por favor. Solo diles que cometiste un error en el informe. Sálvame una última vez. Por favor. Lo miré. Recordé al niño pequeño al que solía tirar en un carro. Recordé al adolescente que reía cuando tenía que vestir ropa de segunda mano porque él necesitaba el uniforme nuevo. Recordé al hombre que estuvo en el refugio Nieve Cristal y me presentó como un fracaso. No te salvaré. Javier, dije. ¿Por qué? Lloró. ¿Por qué me odias? No te odio, dije. Solo no te debo nada. Ni mi dinero. Ni mi puntuación crediticia. Y ciertamente no mi integridad.
Miré a mis padres. Congelo mi crédito permanentemente, dije. Pido al tribunal reclamar el dinero del fondo fiduciario de vuestros activos y cambio mi número de teléfono. No vengáis a mi oficina. No vengáis a mi casa. Te vas, sollozó mi madre. De tu familia. Me voy de la transacción, dije. Me volví a tía Juana. Estaba llorando pero sonreía un poco. Gracias. Juana, dije. Por la verdad. Ve, susurró Juana. Sé libre. Salí de la casa. El aire frío de la noche me golpeó, llenando mis pulmones con un escalofrío agudo y limpio. La nieve caía suavemente, cubriendo el lodo sucio de la carretera, haciendo todo nuevo de nuevo. Mendoza esperaba junto a su SUV. El motor estaba encendido. Lo manejaste bien, dijo al acercarme. Lo manejé, dije. Me entregó una carpeta. El nuevo contrato. Asesora estratégica senior para la empresa matriz. Reporte directo a mí. Sin descuentos familiares. Tarifa de mercado completa. Tomé la carpeta. Y la cláusula de cumplimiento, dijo. Adherencia estricta a la verdad. Sin excepciones. Puedo trabajar con eso, dije. Miré atrás a la casa una última vez. Podía ver las sombras moviéndose en la ventana. La silueta de mi padre paseando. Mi madre llorando. Pero el sonido ya no me alcanzaba. El vidrio era grueso y yo estaba afuera. No era un fracaso. No era una salvadora. Era Elena Ruiz. Y por primera vez en mi vida, el libro mayor estaba equilibrado. Entré en mi coche y conduje alejándome, dejando la deuda atrás en la nieve.